Durante siglos, los mayas fueron vistos como un pueblo místico, grandes astrónomos y arquitectos del tiempo. Sin embargo, tras sus templos cubiertos por la selva y sus códices casi destruidos, existe una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Podría su origen estar oculto entre los relatos sagrados de la Biblia? ¿Y si el pueblo maya fuera parte de un linaje mucho más antiguo de lo que se enseña? En este video desentrañaremos conexiones entre relatos bíblicos y las civilizaciones precolombinas. Viajaremos desde el monte Ararat hasta las selvas de Mesoamérica, entre profecías, genealogías olvidadas y señales ocultas en el cielo. Este no será un simple recorrido histórico, sino una exploración espiritual que te hará ver el pasado con otros ojos. Y quédate hasta el final, porque revelaremos una conexión sorprendente entre los mayas y los descendientes de uno de los hijos de Noé. Mucho antes de que los conquistadores pisaran América, los mayas ya habían edificado ciudades con una precisión astronómica que rivalizaba con las pirámides de Egipto. Eran sabios, organizados y profundamente espirituales. Pero su origen sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos afirman que surgieron del linaje olmeca, otros que son una civilización completamente autóctona. Pero, ¿y si su verdadero origen fuera más antiguo y estuviera en las raíces mismas de la humanidad? Según la Biblia, tras el diluvio, Noé y sus hijos repoblaron la tierra. Cam, Sem y Jafet dieron origen a las naciones. Mientras algunos de sus descendientes fueron bien registrados en Asia, África y Medio Oriente, hay linajes enteros que desaparecieron del relato bíblico, pero no necesariamente de la historia. Los mayas podrían ser descendientes de uno de esos linajes perdidos, que migraron a tierras lejanas y construyeron un imperio en el otro extremo del mundo. En el relato bíblico del Génesis, Cam, uno de los hijos de Noé, es protagonista de una historia que cambia el destino de sus descendientes. De él nacen Cus, Misraim, Put y Canaán, fundadores de grandes civilizaciones como Egipto y Etiopía. Pero, ¿y si algunos de sus descendientes cruzaron hacia el oeste, más allá del Atlántico, llevando consigo conocimiento, símbolos y profecías? Los mayas, como civilización, muestran una obsesión con la astronomía, el calendario, la muerte y la vida después de la muerte. Curiosamente, muchas de estas ideas también están presentes en culturas descendientes de Cam. Además, su nombre en hebreo, Yam, significa calor o quemado, lo cual no solo refleja geografía, sino también el temperamento de pueblos intensos, sabios y resistentes. América, en su parte tropical, encajaría perfectamente en esa herencia. Esto no es simple coincidencia. Las semejanzas culturales, espirituales y simbólicas entre los descendientes de Cam y los pueblos mesoamericanos nos obligan a mirar más allá de la historia oficial. ¿Y si la Biblia no solo habla de Medio Oriente, sino también de América? Los mayas, al igual que muchas culturas ancestrales, conservan leyendas sobre un gran diluvio que cubrió la tierra, destruyendo civilizaciones antiguas. En sus relatos, este evento marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo orden. ¿No suena exactamente igual al relato de Noé en el Génesis? La coincidencia es demasiado precisa como para ignorarla, pero hay más. En algunas tradiciones mesoamericanas se habla de un lugar ancestral llamado Atlan, un territorio perdido entre las aguas. Esa palabra, sorprendentemente similar a Atlántida, también ha sido relacionada por algunos investigadores con la migración de pueblos antiguos que cruzaron hacia América mucho antes de que existiera registro escrito. ¿Podría Atlan ser un eco distante del mundo antediluviano? Tal vez los sobrevivientes de aquel cataclismo, descendientes de Cam, Jafet o incluso de linajes completamente olvidados, emprendieron viajes hacia nuevas tierras,
llevando consigo fragmentos de conocimiento divino. América, y especialmente Mesoamérica, podría haber sido el nuevo Edén para algunos de estos grupos errantes. Tras el diluvio, los 3 hijos de Noé se convirtieron en los padres de las naciones. Sem dio origen a los pueblos semitas, hebreos, árabes, Jafet a los pueblos europeos y del norte, y Cam a los africanos y pueblos del sur. Pero la Biblia también deja pistas de pueblos que se desplazaron, que se mezclaron y que desaparecieron de los registros conocidos. Ahí, en esas zonas grises, podría estar la clave para entender a los mayas. Algunos estudiosos proponen que grupos descendientes de Cam o Jafet pudieron haber migrado a tierras americanas siglos antes de Cristo, impulsados por guerras, hambre o incluso llamados divinos. No llevaron ejércitos, sino símbolos, mitologías y estructuras de poder que se parecen a las de las culturas del Antiguo Testamento. Las coincidencias son demasiado numerosas para ser ignoradas. Jerarquías religiosas, sacrificios rituales, veneración por el cielo, todo ello conecta con patrones bíblicos. Entonces, la gran pregunta no es si la Biblia menciona a los mayas directamente, sino si dentro de los linajes olvidados o esparcidos, los mayas fueron uno de los instrumentos silenciosos en el plan eterno de Dios. Un pueblo escondido a plena vista, con una misión que apenas ahora comenzamos a comprender. Antes de los mayas, otros pueblos caminaron las mismas tierras: olmecas, zapotecas, mixtecas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los arqueólogos los llaman preclásicos, pero sus huellas son tan avanzadas como misteriosas. Las cabezas colosales olmecas, por ejemplo, muestran rostros que algunos creen tener rasgos africanos o asiáticos. Podría tratarse de linajes migrantes que llegaron desde tierras lejanas tras el diluvio. La Biblia menciona que los hijos de Noé se esparcieron según sus lenguas, por sus territorios, entre sus naciones. Génesis 10:20. Esto abre la posibilidad de que muchos más grupos se hayan ramificado, más allá de la vista de los escritores bíblicos. Esos otros podrían haber sido los portadores de un legado espiritual y simbólico que sobrevivió en formas distintas, como las estelas, los códices y las estructuras piramidales. Las culturas premayas dejaron calendarios, escritura, rituales, señales de una profunda conciencia espiritual. Aunque no se llamaban mayas aún, sembraron la semilla de un linaje con memoria ancestral. Un linaje que podría haber sido preservado por Dios, no para ser olvidado, sino para florecer en su tiempo señalado. Mayas y profecías bíblicas, ecos de Génesis y Éxodo en sus mitologías. Entre los mitos mayas, uno de los más intrigantes es el Popol Vuh, que relata la creación del mundo, la rebelión de los hombres y la destrucción por castigo divino. ¿No te suena familiar? La Biblia también habla de una humanidad caída, de castigos por el pecado y de un Dios que interviene en la historia con justicia y misericordia. Al igual que el Éxodo, donde el pueblo de Israel es liberado de Egipto, algunos relatos mayas hablan de grandes migraciones.
de pueblos que fueron guiados por señales del cielo, de líderes espirituales que hablaron con los dioses. Aunque con nombres diferentes, los patrones se repiten: el llamado, la obediencia, la caída y la esperanza de redención. ¿Será que ambos relatos beben de una fuente común? Es posible que tras la dispersión de Babel, algunos pueblos conservaran fragmentos de la verdad revelada. Con el paso de los siglos, esos fragmentos se convirtieron en mitos, leyendas y cosmovisiones únicas. Pero bajo la superficie, los ecos de la palabra seguían vibrando, esperando ser reactivados en el tiempo perfecto de Dios. El calendario maya es una de las herramientas más avanzadas que ha producido la humanidad. Medía con precisión los ciclos solares, lunares y planetarios. Tenían no uno, sino varios calendarios sincronizados, incluyendo el Tzolkin y el Hab. Lo más impactante es que el inicio de su cuenta larga se sitúa en un momento que algunos creen que corresponde a eventos antediluvianos. La Biblia también otorga gran importancia al tiempo. Desde los 7 días de la creación hasta las 70 semanas de Daniel, pasando por los jubileos, el pueblo de Dios siempre ha sido instruido para observar los tiempos y las estaciones. ¿Podrían los mayas haber recibido, de forma directa o indirecta, esa misma revelación temporal? Algunos estudiosos creen que las civilizaciones antiguas compartían un conocimiento común del tiempo sagrado, un conocimiento que con la confusión de lenguas en Babel fue fragmentado y distribuido. Así, mientras en el Medio Oriente surgía el calendario hebreo, en Mesoamérica florecía uno distinto pero igualmente preciso, y posiblemente con raíces comunes. En la cosmovisión maya, los dioses eran múltiples, pero había una clara jerarquía: creadores, intermediarios, destructores. El Popol Vuh habla de creadores duales que dialogan entre sí antes de formar al hombre. Esta escena recuerda la conversación divina en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Casualidad? La Trinidad bíblica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una unidad perfecta en diversidad. En los mitos mayas, aunque en forma distorsionada, también aparece la idea de una divinidad múltiple pero actuante en conjunto. Incluso hay relatos donde uno de los dioses baja a la tierra para experimentar el sufrimiento humano y luego regresa al mundo espiritual. ¿Te recuerda a alguien? Aunque los mayas no conocían al Dios de Israel de manera directa, sus relatos parecen ecos lejanos de verdades eternas. Es posible que lo que sus sacerdotes y sabios interpretaron como politeísmo fuera en realidad el intento de captar, desde su cosmovisión, una verdad fragmentada que una vez fue completa. Los mayas adoraban al sol como a una deidad central. Lo llamaban Quinichahau, símbolo de vida, poder y fertilidad. La luna era madre y guía, las estrellas mensajeras del destino. ¿Pero qué dice la Biblia? En Génesis, Dios creó estos astros para señales, estaciones, días y años. Génesis 1:14. No para ser adorados, sino como instrumentos de su voluntad. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos pueblos comenzaron a venerar lo creado en lugar del Creador. Así ocurrió con los descendientes de Cam y también con otros linajes. El sol, la luna y las estrellas pasaron de ser señales a ser divinidades. Los mayas, con su profundo conocimiento astronómico, cayeron en esa trampa, pero quizás sin olvidar por completo su propósito original. La Biblia también utiliza los astros como símbolos proféticos. La estrella de Belén, las señales del Apocalipsis, los eclipses como juicios. Es posible que el pueblo maya, al observar el cielo con tal precisión, estuviera más cerca de comprender los tiempos de Dios de lo que jamás imaginamos. Las pirámides mayas no eran solo estructuras arquitectónicas, eran montes sagrados que conectaban la tierra con el cielo. Cada peldaño, cada ángulo, cada alineación estaba cargada de significado cósmico. Eran centros de rituales,
puntos de observación astronómica y, sobre todo, altares para comunicarse con los dioses. En la Biblia, los altares fueron las primeras estructuras levantadas por patriarcas como Noé, Abraham y Jacob. En el monte Moriah, Abraham casi sacrifica a Isaac. En el Sinaí, Moisés recibe la ley, montañas, fuego, sacrificio, elementos que también abundan en la cultura maya. Incluso las dimensiones de algunos templos recuerdan las proporciones del tabernáculo o del templo de Salomón. Las pirámides mesoamericanas podrían ser herencia de una arquitectura sagrada transmitida de forma oral o espiritual desde tiempos remotos. Aún distorsionada por siglos de separación, la intención original, conectar cielo y tierra, persistía con fuerza en estas civilizaciones. Sacrificios y redención, sombras antiguas de una promesa eterna. Uno de los aspectos más controversiales de la cultura maya es su práctica de sacrificios humanos. A los ojos modernos resulta bárbaro, pero si lo vemos desde un enfoque bíblico y comparativo, descubrimos algo perturbador, una búsqueda desesperada de redención. Dar la vida por los dioses, derramar sangre para aplacar la ira divina, ese concepto tiene paralelos profundos con el Antiguo Testamento. En las Escrituras, Dios establece el sacrificio como una forma de expiación, pero siempre con un propósito pedagógico: señalar hacia el Mesías. Los mayas entendieron que la vida y la sangre eran preciosas y que tenían un valor espiritual, aunque su comprensión del destinatario estuviera nublada por la idolatría. Estas prácticas, aunque oscuras, revelan que la conciencia del pecado y la necesidad de redención es universal. Incluso separados del Dios verdadero, los pueblos sabían en su interior que la restauración exigía un precio. El rey sacerdote maya. Entre los profetas, reyes y jueces del Antiguo Testamento, los mayas no separaban lo político de lo espiritual. Sus gobernantes eran vistos como mediadores entre el mundo visible e invisible, hombres elegidos no solo por sangre, sino por señales celestiales. Estos reyes sacerdotes llevaban tocados sagrados, hablaban en nombre de los dioses y decidían sobre la vida y la muerte. En la Biblia, Melquisedec aparece como un misterioso rey y sacerdote al mismo tiempo. David, aunque rey, actuaba como profeta. Los jueces de Israel guiaban tanto en la guerra como en la adoración. La combinación de funciones espirituales y de gobierno era parte del diseño divino original para pueblos consagrados. La figura del líder maya, por tanto, no era solo símbolo de poder, era también reflejo distorsionado de una autoridad que, en algún momento del pasado, pudo haber estado en sintonía con la voluntad de Dios. Misterios simbólicos en los códices, revelaciones ocultas en la escritura maya. Los códices mayas, raros, valiosos, casi perdidos, están llenos de símbolos que narran ciclos de tiempo, guerras celestes y transformaciones espirituales. A simple vista, parecen mitología, pero su profundidad sugiere algo más: visiones cifradas de realidades que trascendían lo humano. Profetas como Daniel, Ezequiel y Juan también usaron visiones para describir lo indescriptible: bestias, tronos, sellos, estrellas cayendo. Eran su forma de traducir lo celestial a imágenes terrenales. Los mayas, sin conocer estos textos, desarrollaron un lenguaje similar para registrar lo que veían más allá del velo. La similitud simbólica entre los códices y las visiones bíblicas sugiere que en tiempos remotos existía una sensibilidad espiritual global, fragmentada por la caída y la dispersión, pero aún viva en ciertos pueblos escogidos para guardar memoria. En 2012, millones esperaban el fin del mundo basado en el calendario maya. No hubo destrucción, pero sí un cambio. El inicio de una nueva etapa espiritual, según algunos intérpretes. Para muchos, fue un momento de reflexión colectiva sobre el destino de la humanidad. La Biblia
particularmente en el Apocalipsis, también habla de un final, pero no como un apagón, sino como una transición hacia un nuevo orden eterno. El fin bíblico no es ruina total, sino purificación, juicio y renacimiento. En ese sentido, el cambio de ciclo maya y la visión apocalíptica se entrelazan en su estructura narrativa. Más que una predicción fallida, el 2012 fue una advertencia, una señal de que la humanidad intuye que el tiempo se agota y que se acerca a un punto de quiebre decisivo. Un eco ancestral del llamado divino a prepararse. El sistema de tiempo maya era tan avanzado que parecía diseñado no solo para medir, sino para profetizar. Su cuenta larga preveía el paso de grandes eras, y cada ciclo tenía un principio, un clímax y un cierre. Para los mayas, el tiempo era una espiral sagrada, no una línea recta. Cada vuelta traía purificación, juicio y renovación. En la Biblia, los tiempos también se dividen en eras. Antes del diluvio, después del éxodo, la era mesiánica y el fin de los tiempos. Las profecías hablan de señales en el cielo, de guerras espirituales, de cosechas finales. Daniel y Juan describen un tiempo sellado, medido por semanas y trompetas. Esta organización espiritual del tiempo tiene una resonancia profunda con los ciclos mayas. Ambas culturas entendían que el tiempo no era simplemente humano, era una herramienta del Creador para ejecutar su voluntad en la historia. Que los mayas compartieran esta visión cíclica del juicio y la redención revela que su sabiduría fue, al menos en parte, un reflejo de una verdad original. Algunos investigadores, historiadores y teólogos alternativos han propuesto que hubo contacto entre pueblos del antiguo mundo, como fenicios, hebreos o egipcios, y las civilizaciones mesoamericanas mucho antes de la llegada de Colón. Inscripciones, estructuras y relatos orales parecen sugerir una conexión que no figura en los libros escolares. En algunos templos mayas hay elementos arquitectónicos y simbólicos que recuerdan al antiguo Egipto y al Medio Oriente. Figuras aladas, serpientes emplumadas, patrones geométricos sagrados. Además, relatos indígenas hablan de hombres de barba blanca que llegaron del mar portando conocimiento celestial. Esta figura se asemeja a Moisés o incluso a ciertos profetas. Aunque la arqueología tradicional descarta estas teorías, la acumulación de coincidencias y detalles no puede ser ignorada. Existe una posibilidad real de que pueblos bíblicos o descendientes de ellos hayan cruzado los océanos, sembrando verdades que luego se fusionaron con las culturas locales. Dentro de ciertas tradiciones indígenas se encuentran leyendas sobre visitantes sagrados que enseñaron leyes, construyeron ciudades y desaparecieron prometiendo volver. En el mundo maya, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es una de esas figuras. Se dice que vino del oriente, trajo sabiduría y se opuso a los sacrificios humanos. Luego se marchó por el mar. Algunos investigadores cristianos han visto en esta figura una prefiguración de Cristo o incluso la huella de un misionero hebreo desconocido, tal vez un navegante, un profeta o un descendiente de los patriarcas que, exiliado o guiado por Dios, cruzó el océano y dejó su mensaje cifrado en símbolos. Aunque la historia lo perdió, la memoria del pueblo lo conservó. Estas historias no deben verse como mitología pura, sino como una forma de registro histórico espiritual. La oralidad de los pueblos antiguos fue su archivo, y en sus palabras aún resuena el eco de encuentros divinamente orquestados. A lo largo del tiempo, han surgido teorías que sugieren que Jesucristo pudo haber aparecido en América después de su resurrección. Aunque no hay pruebas bíblicas directas de tal evento, el deseo de algunos pueblos de conectarse con una figura redentora es evidente. El anhelo por un Salvador, un Dios hecho hombre que sufre y libera, está presente en las narrativas mayas y andinas.
El concepto de un Dios que muere y resucita, que enseña en parábolas, que ama a los humildes y condena la injusticia, aparece con fuerza en tradiciones que nunca conocieron el cristianismo europeo. Estas similitudes llevaron a algunos a creer que Cristo, como parte de su propósito eterno, también se habría manifestado en otras naciones. Más allá de las evidencias físicas o históricas, lo que importa es que el corazón de los pueblos precolombinos parecía preparado para recibir el mensaje del Evangelio. El suelo estaba abonado espiritualmente y su lenguaje simbólico ya esperaba la semilla de la redención. En muchos templos y artefactos mayas se han hallado cruces, peces, figuras con halos y representaciones de cuerpos celestes que recuerdan símbolos cristianos. La cruz, especialmente, aparece antes de la llegada de los españoles, a veces como símbolo del árbol de la vida, a veces como signo del centro cósmico. Esto ha llevado a múltiples debates. Algunos aseguran que estos símbolos son coincidencias culturales. Otros creen que son la prueba de un contacto antiguo con el mensaje bíblico. Hay teorías que afirman que ciertos grupos misioneros, posiblemente descendientes de los primeros cristianos, llegaron a América mucho antes de que la historia oficial lo acepte. Lo cierto es que los símbolos cristianos resuenan con fuerza en el imaginario espiritual maya. Esto no significa que hayan conocido el Evangelio en su totalidad, pero sí que su cosmovisión estaba abierta a recibirlo, como si ya hubieran sido preparados por siglos de revelaciones fragmentadas. El poder de la narrativa oral, sabiduría transmitida por generaciones. La cultura maya fue, en gran parte, una civilización de tradición oral. Aunque poseían sistemas de escritura sofisticados, fue a través de relatos, cantos y mitos que transmitieron su historia. Los abuelos eran los guardianes de los secretos, los chamanes los intérpretes del pasado y los niños los recipientes del futuro. En las escrituras, la transmisión oral también fue esencial. Durante siglos, los relatos de la creación, el diluvio y los patriarcas fueron compartidos de boca en boca antes de ser escritos. Moisés, por ejemplo, compiló tradiciones antiguas inspiradas por Dios que ya vivían en la memoria colectiva del pueblo hebreo. La fe, en su origen, fue contada junto al fuego y no desde un púlpito. Esta coincidencia en la preservación oral del conocimiento espiritual sugiere una raíz común, un deseo universal de no olvidar lo sagrado. Los mayas, al igual que los antiguos israelitas, sabían que lo más importante no debía ser guardado en piedra, sino en el corazón. La espiritualidad maya actual, prácticas modernas con ecos bíblicos. Aunque muchos creen que los mayas desaparecieron, la verdad es que sus descendientes siguen vivos, especialmente en regiones de México, Guatemala, Belice y Honduras. Su espiritualidad también ha sobrevivido, mezclando costumbres ancestrales con elementos del cristianismo, en una fusión que a veces sorprende por su profundidad. Rituales con fuego, ofrendas de maíz, oración en las montañas, ciclos agrícolas marcados por el cielo. Todo eso persiste entre las comunidades mayas contemporáneas. Y lo más llamativo es cómo estas prácticas conservan principios que también están en la Biblia: gratitud, humildad ante el Creador, ciclos de siembra y cosecha como reflejo espiritual. Esto demuestra que, a pesar de la distancia cultural y geográfica, la huella divina nunca desapareció del todo. Hay una chispa de revelación que sigue encendida en el corazón del pueblo maya, esperando ser avivada con la luz completa de la verdad bíblica. Conflictos entre paganos y creyentes, batallas ideológicas desde la llegada europea. Con la llegada de los conquistadores y misioneros europeos en el siglo XVI, el mundo espiritual maya se vio sacudido por completo. Los templos fueron destruidos, los códices quemados y las creencias ancestrales etiquetadas como demoníacas. Sin embargo, no todo fue rechazo.
Algunos sabios indígenas reconocieron similitudes entre sus creencias y las enseñanzas cristianas. En el otro extremo, muchos evangelizadores no comprendieron el valor espiritual profundo que se escondía en los rituales mayas. Lo que pudo haber sido una integración sabia se convirtió en una imposición violenta. Esto generó una fractura espiritual que aún hoy sigue abierta en muchos pueblos originarios. El conflicto entre cosmovisiones no fue simplemente político o cultural, fue sobre todo una lucha por el alma del pueblo, una lucha que podría haber tenido otro desenlace si ambas partes hubiesen reconocido que, en lo profundo, no eran tan distintas como pensaban. Conversión y resistencia religiosa, historias reales de transformación y legado. A pesar de la violencia colonial, hubo mayas que abrazaron el cristianismo por convicción genuina. Vieron en Jesús no solo al Dios de los conquistadores, sino al sagrado que ya habían vislumbrado en sus propias leyendas. Entendieron la cruz como el árbol cósmico, el sacrificio como el fin de los sacrificios humanos y la resurrección como la renovación del tiempo. En muchas aldeas, los líderes espirituales antiguos se convirtieron en catequistas, mezclando sabiduría ancestral con la fe cristiana. Otros resistieron, guardando sus creencias en secreto, esperando el día en que pudieran expresarlas sin miedo. De ambas posturas surgieron historias de valor, fe y profunda transformación. Estas narrativas muestran que la espiritualidad maya no murió, sino que se reinventó. Lo divino encontró nuevas formas de expresarse, y el mensaje del Evangelio, cuando fue presentado con amor y respeto, floreció en terreno fértil. Mayas en el contexto escatológico moderno. Nuevas señales de un viejo llamado hoy. Algunos teólogos y estudiosos del fin de los tiempos comienzan a mirar hacia América Latina y especialmente hacia los pueblos indígenas como parte de una restauración espiritual global. En los textos proféticos, Dios promete reunir a los esparcidos y levantar a naciones que antes fueron marginadas para que adoren con verdad. Las comunidades mayas, con su profundo sentido del tiempo, su conexión con la tierra y su sensibilidad espiritual, podrían tener un papel crucial en esa restauración. Tal vez no como protagonistas visibles en el escenario mundial, pero sí como guardianes silenciosos de verdades antiguas que vuelven a despertar. En este nuevo tiempo, lo que fue despreciado por siglos podría convertirse en piedra angular. El linaje maya, lejos de estar olvidado, podría ser una llave para entender cómo Dios ha estado hablando a todas las naciones, cada una en su lengua, cada una a su manera. Los profetas del Antiguo Testamento como Isaías y Sofonías hablaron de pueblos lejanos, de más allá de los ríos de Etiopía, de las islas remotas, de naciones que aún no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Muchos de estos pasajes han sido interpretados como referencias simbólicas, pero algunos estudiosos los ven como menciones proféticas de continentes aún desconocidos en la época, como América. Las palabras de estos profetas hablaban de un futuro donde todas las naciones, incluso las más distantes, serían reunidas para adorar al Dios verdadero. Sus descripciones de tierras lejanas, montañas altas y pueblos de lengua desconocida se alinean sorprendentemente con el paisaje y la cultura de América Central. En esta luz, los mayas no serían un caso aislado, sino parte de ese plan profético. Su historia, sus símbolos y su hambre espiritual podrían ser señales de que el Dios de Israel ya estaba tocando corazones al otro lado del mundo mucho antes de que el Evangelio llegara oficialmente. México, tierra de volcanes, desiertos, selvas y culturas ancestrales, ocupa un lugar especial en la historia espiritual del continente. Ha sido cuna de civilizaciones como la maya y la azteca, tierra de mártires cristianos y escenario de movimientos de avivamiento. Su geografía y su alma parecen estar marcadas
para propósitos mayores. En muchas profecías modernas, intercesores y líderes espirituales han señalado a México como un punto clave para el despertar espiritual de América Latina. No solo por su tamaño o su población, sino por su historia cargada de símbolos, luchas y resistencias. En sus raíces se encuentra una conexión profunda con lo sagrado, aun si ha sido deformada con el tiempo. El pueblo mexicano, y en especial sus linajes indígenas como los mayas, puede ser parte esencial de una restauración que ya comenzó. Dios no olvidó esta tierra, al contrario, la ha preparado para ser voz y puente en un tiempo donde lo antiguo y lo nuevo se abrazan. Las cruces que aparecen en templos mayas, los patrones geométricos de sus textiles, la orientación precisa de sus ciudades hacia solsticios y equinoccios, todo apunta a una obsesión con el orden, la armonía y la conexión entre cielo y tierra. No eran simples decoraciones, eran mapas espirituales. En la Biblia, el tabernáculo, el templo de Salomón y hasta la Jerusalén celestial del Apocalipsis siguen patrones similares. Medidas exactas, simbolismo cósmico, ubicación alineada con eventos astronómicos. Estas coincidencias sugieren que distintas culturas podrían haber recibido o preservado fragmentos del mismo conocimiento celestial. En los mayas, esa herencia permanece visible, no como una copia consciente de la Biblia, sino como una huella que el Creador dejó en cada civilización que alguna vez lo buscó con sinceridad, aun cuando la revelación completa les fuera desconocida. Al cruzar la historia de los mayas con la Biblia, se abre un horizonte nuevo. Ya no se trata solo de pueblos distantes en el tiempo, sino de piezas que encajan en un plan divino más amplio. Lo que parecía ajeno al texto sagrado, ahora resuena con fuerza en sus pasajes proféticos, en sus genealogías y en sus visiones. La Biblia no es un libro limitado al Medio Oriente, es un relato universal que ha dejado huellas en todas las culturas, incluso en aquellas que fueron etiquetadas como paganas. Al entender esto, no solo ampliamos nuestra visión bíblica, sino que también restauramos la dignidad espiritual de pueblos que fueron despreciados. Cada cultura que busca la luz está, de algún modo, respondiendo al llamado del Creador. Y los mayas, con su profundo sentido del tiempo, del orden cósmico y de la divinidad, estaban mucho más cerca de esa luz de lo que se nos enseñó. Después de este viaje, algo dentro de ti ha cambiado. Las ruinas mayas ya no son solo piedras antiguas. Las historias bíblicas ya no son relatos aislados. Todo está conectado. Y ese vínculo, que fue ignorado por siglos, ahora está frente a tus ojos con claridad. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de ver la historia, la fe y la identidad. Porque si los mayas fueron parte del plan de Dios, entonces todas las culturas lo son. Y eso significa que tú también lo eres. Eres parte de un legado más antiguo y más glorioso de lo que imaginaste. Si esta verdad tocó tu espíritu, compártela. No la guardes solo para ti. Deja tu comentario, suscríbete y prepárate, porque aún hay más revelaciones por venir. La historia bíblica no ha terminado, está viva. Y tú estás dentro de ella. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo
es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas? Estos pueblos precolombinos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio, se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica. Aunque estas civilizaciones tenían diferencias significativas, compartían ciertos rasgos comunes, como una profunda conexión con la naturaleza y la creencia en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, veneraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, honraban a Inti, el dios del sol, y consideraban al Sapa Inca, su emperador, como su descendiente directo. Explorar estas culturas es como hacer un viaje en el tiempo a una época donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban profundamente entrelazadas. A través de sus ruinas, escritos y leyendas, podemos descubrir un mundo lleno de misterio y grandeza. Las civilizaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas representan un tapiz de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron de manera independiente al viejo mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas culturas ya habían logrado avances notables en varias áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas. Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso donde se realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. En el centro de México, los aztecas se destacaron como una fuerza dominante durante el período posclásico. Tenochtitlán, su capital, se ubicaba en una isla en el lago Texcoco y era conocida por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un vasto y bien organizado imperio. Su red de caminos, conocida como el Capac Ñan, conectaba las diferentes regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas,
aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales. Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la dispersión de los descendientes de Noé ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos creen que las migraciones hacia América pudieron haber ocurrido a través del estrecho de Bering, una teoría apoyada por evidencia genética que muestra similitudes entre los pueblos indígenas de América y las poblaciones asiáticas. Esta migración habría permitido que las culturas mesoamericanas y andinas desarrollaran sus propias identidades únicas mientras mantenían ciertas características comunes con sus ancestros asiáticos. En cuanto a los mayas, su conexión con la naturaleza era evidente en su arquitectura y en su calendario, el cual estaba profundamente ligado a los ciclos astronómicos. Los templos mayas, construidos en alineación con eventos celestiales, reflejan una comprensión avanzada del cosmos. Además, sus prácticas agrícolas, como la técnica de tala y quema, demuestran una adaptación inteligente a su entorno, asegurando la sostenibilidad de sus recursos naturales. Los aztecas, por su parte, tenían una visión del mundo que integraba lo divino con lo cotidiano. Su capital, Tenochtitlán, no solo era un centro político, sino también un lugar de significación religiosa. La ciudad estaba diseñada con una serie de templos y pirámides dedicadas a sus dioses, mostrando cómo la religión estaba entrelazada con la vida diaria. Las prácticas rituales, que incluían sacrificios humanos, eran vistas como esenciales para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de su civilización. En los Andes, los incas demostraron un nivel impresionante de organización y planificación en sus ciudades y redes de caminos. La agricultura en terrazas y la creación de complejos sistemas de irrigación permitieron a los incas cultivar en terrenos difíciles y mantener una producción de alimentos constante. Sus creencias religiosas también estaban profundamente conectadas con la naturaleza, con Inti, el dios del sol, jugando un papel central en su cosmología. Machu Picchu es un ejemplo icónico de su habilidad para armonizar la construcción con el entorno natural. A medida que investigamos más sobre estas culturas, es evidente que su comprensión del mundo estaba profundamente arraigada en una relación simbiótica con la naturaleza y una rica vida espiritual. Estas civilizaciones no solo alcanzaron grandes avances tecnológicos y arquitectónicos, sino que también desarrollaron sistemas de creencias que integraban todos los aspectos de su existencia. La Biblia, con sus relatos de dispersión y migración, ofrece una perspectiva que puede complementar las teorías científicas sobre los orígenes de estas culturas. Las narraciones bíblicas proporcionan un marco que algunas personas utilizan para entender las conexiones entre diferentes grupos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia.
La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas no solo enriquece nuestro conocimiento de la historia antigua, sino que también nos recuerda la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. La mezcla de evidencia bíblica, genética e histórica nos brinda una visión más completa y multifacética de nuestro pasado compartido. Esta comprensión puede inspirarnos a valorar y preservar las ricas tradiciones culturales y los legados que estas grandes civilizaciones nos han dejado. La teoría de la migración desde Asia a través del estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas, lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas. Las ruinas de antiguas ciudades mayas como Tikal y Uxmal reflejan una planificación urbana sofisticada y un conocimiento avanzado de la astronomía. Los jeroglíficos mayas, esculpidos en piedra y registrados en códices, representan uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos brindan información valiosa sobre su historia, religión y ciencia. En cuanto a los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros detallan la magnificencia de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y describen los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más importantes de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Por su parte, los incas no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se ha preservado a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles. La arqueología ha descubierto ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que muestran la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas. A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años.
Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Además, estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur. Esta interconexión genética refleja una historia de migración, comercio y alianzas que moldearon el desarrollo de estas culturas. Las historias y mitos antiguos desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, proporcionan una perspectiva rica y simbólica de cómo estos pueblos entendían su propio pasado. Por ejemplo, la mitología azteca relata que su gente emigró desde una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México. Según la leyenda, los aztecas establecieron Tenochtitlán, en el lugar donde observaron un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, un símbolo que hoy adorna la bandera de México. Esta historia no solo explica el origen de su ciudad capital, sino que también refleja la importancia de las señales divinas y la orientación espiritual en sus decisiones y migraciones. Los incas, por otro lado, tenían su propia leyenda de origen que involucraba a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la mitología, fueron enviados por el dios Solinti para civilizar a los habitantes del Valle de Cusco. Emergieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron la ciudad de Cusco, estableciendo así el centro del futuro imperio inca. Esta narrativa subraya la conexión divina del linaje inca y la centralidad de Cusco en su cosmovisión. En cuanto a los mayas, sus leyendas hablan de una serie de ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, uno de los textos más significativos de la mitología maya, describe cómo los dioses crearon y destruyeron varias versiones de la humanidad antes de finalmente crear a los seres humanos a partir del maíz. Estas historias no solo relatan su origen, sino que también reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en la renovación cíclica del tiempo. Explorar las conexiones entre las culturas mesoamericanas y las narrativas bíblicas es un ejercicio fascinante que revela sorprendentes paralelismos y posibles influencias. Algunas teorías sugieren que los relatos de migraciones y dispersión de pueblos en la Biblia podrían tener ecos en las historias de los mayas, aztecas e incas. Por ejemplo, la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio, Génesis 10:32, se asemeja a las migraciones que llevaron a la colonización de las Américas. Según algunos intérpretes bíblicos, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, como se menciona en Génesis 10:2-5. Esta teoría se basa en la idea de que los descendientes de Jafet se desplazaron hacia el norte y el este, llegando eventualmente a Asia y luego a América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos. Además, la noción de un diluvio universal es una temática recurrente en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían relatos de inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores,
similares a la narración del diluvio en la Biblia. Estas coincidencias podrían sugerir una memoria colectiva de eventos cataclísmicos en la antigüedad o reflejar un arquetipo común entre diversas culturas. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría compararse con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas concluyentes, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas, aztecas e incas. La civilización maya es una de las más fascinantes y misteriosas del mundo antiguo. En su auge en la región de Mesoamérica, los mayas sobresalieron por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sus ciudades-estado, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, eran verdaderos epicentros de poder y cultura, llenos de templos, pirámides y plazas que aún hoy impresionan a los visitantes. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la América precolombina. Sus jeroglíficos, esculpidos en piedra y escritos en códices, registran eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. A través de estos textos podemos asomarnos a la vida cotidiana de los mayas, sus creencias y sus logros intelectuales. El desciframiento de estos jeroglíficos ha sido un proceso arduo y complejo, pero ha revelado una cantidad invaluable de información. La religión tenía un papel central en la vida maya. Creían en numerosos dioses que gobernaban diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, era uno de los más importantes y su imagen decora muchas de las estructuras mayas. Los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos y ceremonias elaboradas, eran cruciales para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de la sociedad. A lo largo de su historia, los mayas pasaron por períodos de esplendor y declive. Su decadencia, que comenzó alrededor del siglo IX, sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Factores como las guerras internas, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales probablemente contribuyeron a la caída de sus ciudades-estado. Sin embargo, la civilización maya no desapareció por completo. Sus descendientes aún viven en la región y conservan muchas de sus tradiciones y costumbres. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La distribución geográfica de los mayas abarcaba una vasta región que incluía el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Esta área, conocida como Mesoamérica, era el hogar de una variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tierras altas montañosas. Los mayas demostraron una notable capacidad para adaptarse a estos diferentes entornos, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron prosperar. En el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, los mayas construyeron algunas de sus ciudades más emblemáticas. Chichén Itzá, Uxmal y Tulum son solo algunos ejemplos de los impresionantes centros urbanos que se erigieron en esta región. Estas ciudades eran núcleos de comercio, religión y poder político, conectadas entre sí por una red de rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Guatemala, con sus espesas selvas y tierras altas, fue hogar de algunas de las ciudades más prominentes de la civilización maya. Tikal, situada en el corazón de la selva petenera,
era una de las mayores y más influyentes ciudades-estado. Sus majestuosas pirámides y plazas ceremoniales reflejan el poder y la sofisticación de los mayas clásicos. Otras urbes, como Quiriguá y Huachactún, también jugaron papeles cruciales en la historia maya. En Belice, las ruinas de Caracol y Altunja evidencian el esplendor maya en esta región. Caracol, en particular, rivalizaba en tamaño y poder con Tikal, y su arquitectura monumental y arte escultórico son testimonio de su grandeza. En Honduras, Copán se destaca como uno de los centros culturales y científicos más importantes, famoso por sus estelas y altares tallados con inscripciones jeroglíficas que narran la historia de sus gobernantes y sus hazañas. La vasta distribución geográfica de los mayas no solo demuestra su capacidad de adaptación a diferentes entornos, sino también su habilidad para construir una red de ciudades interconectadas que compartían una cultura común, aunque con variaciones regionales. Esta interconexión facilitó el intercambio de ideas, bienes y personas, contribuyendo al desarrollo de una civilización que, a pesar de su declive, dejó un legado duradero en la historia de Mesoamérica. La identidad y cultura maya se caracterizan por una rica tradición de conocimientos y prácticas que se han transmitido a través de generaciones. Los mayas se distinguían por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, así como por su compleja cosmovisión y sistema de creencias religiosas. La sociedad maya estaba estructurada en una jerarquía que incluía nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9. Lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya. Los mayas eran politeístas y veneraban a una multitud de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaak, el dios de la lluvia, eran algunas de las deidades más importantes. Los rituales y ceremonias, que a menudo incluían sacrificios humanos, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y garantizar la fertilidad de la tierra. La escritura jeroglífica maya es una de las más sofisticadas de las Américas precolombinas. Este sistema de escritura permitía registrar eventos históricos, genealogías, textos religiosos y conocimientos científicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría destruidos durante la conquista española, ofrecen una valiosa visión de la vida y las creencias de este pueblo. Los frescos y estelas también son testimonios visuales de su historia y cultura. El calendario maya, conocido por su precisión, se basaba en la observación meticulosa de los movimientos celestiales. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el Hap de 365 días y el Tzolkin de 260 días, que se combinaban en el ciclo de la rueda calendárica. Este conocimiento avanzado de la astronomía y el tiempo les permitió planificar sus actividades agrícolas y ceremoniales con gran exactitud. El legado de los mayas perdura en el presente, con sus descendientes habitando las regiones que alguna vez formaron su civilización, manteniendo y adaptando muchas de sus tradiciones culturales. En países como Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador, las comunidades mayas actuales continúan hablando lenguas mayas y practicando costumbres ancestrales, al tiempo que participan activamente en la vida moderna de sus naciones. Un aspecto notable de la influencia maya es la persistencia de sus lenguas.
Aunque el español es el idioma predominante en muchos de estos países, millones de personas todavía hablan lenguas mayas como el quiché, el yucateco y el tzotzil. Estos idiomas no solo sirven como medio de comunicación, sino también como una forma de transmitir conocimientos tradicionales, historias y valores culturales. Las prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza, siguen siendo esenciales en muchas comunidades mayas. Estas técnicas agrícolas se basan en conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones y son vitales para la subsistencia de estas comunidades. Además, las prácticas ceremoniales y religiosas, aunque a menudo fusionadas con el catolicismo, conservan elementos clave de la cosmología maya. El arte y la artesanía son otras áreas donde el legado maya es evidente. Las técnicas de tejido, cerámica y escultura en piedra reflejan una continuidad cultural que se remonta a tiempos precolombinos. Muchos artesanos mayas contemporáneos crean piezas que no solo son utilitarias, sino que también tienen un profundo significado cultural y espiritual. Estos objetos no solo preservan la herencia maya, sino que también son una fuente de ingresos y orgullo para las comunidades. El surgimiento de los aztecas, también conocidos como mexicas, es una de las historias más fascinantes de la Mesoamérica precolombina. Según sus propias leyendas, los aztecas migraron desde una tierra mítica llamada Aztlán hacia el Valle de México, guiados por su dios patrono, Huitzilopochtli. Esta migración no fue rápida. Tomó varias generaciones y estuvo marcada por numerosos desafíos y conflictos. Al llegar al Valle de México, los aztecas encontraron un paisaje dominado por poderosas ciudades-estado, como Texcoco y Tlacopan. Inicialmente, los mexicas eran un pueblo nómada y relativamente débil en comparación con sus vecinos. Sin embargo, su habilidad para formar alianzas estratégicas y su destreza militar les permitieron establecerse y crecer en influencia. Fundaron Tenochtitlán en 1325, en el lugar señalado por una profecía, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tenochtitlán rápidamente se transformó en una de las urbes más grandes y poderosas de Mesoamérica. Su localización en una isla del lago Texcoco proporcionaba ventajas defensivas y comerciales. Los aztecas construyeron diversas calzadas y canales que enlazaban la ciudad con el continente, facilitando el transporte y el comercio. La ingeniería hidráulica de Tenochtitlán, que incluía acueductos y jardines flotantes llamados chinampas, era sumamente avanzada para su época. La formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428 marcó un hito en la historia azteca. Esta coalición militar y política permitió a los aztecas expandir su dominio sobre gran parte de Mesoamérica, subyugando a otras ciudades-estado y estableciendo un imperio formidable. Bajo el liderazgo de tlatoanis como Itzcoatl y Moctezuma I, el imperio azteca alcanzó su esplendor, consolidando su poder y creando una sociedad compleja y altamente organizada. La estructura política y social azteca era intrincada y jerárquica, diseñada para mantener el control sobre un vasto y diverso imperio. En la cúspide de la jerarquía estaba el tlatoani, el líder supremo de Tenochtitlán, considerado no solo un gobernante político, sino también un intermediario entre los dioses y el pueblo. El tlatoani era asistido por un consejo de nobles y sacerdotes que desempeñaban funciones cruciales en la administración del imperio. El imperio azteca estaba dividido en unidades llamadas Altepetl, que eran ciudades-estado autónomas con sus propios líderes y estructuras sociales. Cada altepetl era gobernado por un tlatoani local, pero todos estaban subordinados al tlatoani de Tenochtitlán.
Esta estructura descentralizada permitía a los aztecas ejercer control sobre extensas áreas sin necesidad de una administración centralizada excesivamente burocrática. La sociedad azteca estaba dividida en varias clases sociales. En la cúspide estaban los pipiltin, la nobleza hereditaria, que ocupaban los puestos más altos en la administración, el ejército y el sacerdocio. Los masehualtin, o plebeyos, formaban la mayoría de la población y eran principalmente agricultores, artesanos y comerciantes. También había esclavos, llamados tlacotín, que eran generalmente prisioneros de guerra o personas endeudadas. Sin embargo, a diferencia de otras sociedades, los esclavos aztecas podían obtener su libertad y tenían ciertos derechos. La religión y la guerra eran pilares fundamentales de la sociedad azteca. Los aztecas creían que su existencia dependía del sustento de los dioses a través de sacrificios humanos, y las guerras floridas, o Xochitl, se libraban específicamente para capturar prisioneros para estos sacrificios. Esta práctica, aunque vista con horror por los conquistadores españoles, era central para la cosmovisión azteca y su concepción del equilibrio cósmico. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, destacaba como una de las ciudades más impresionantes del mundo precolombino. Fundada en 1325 en una isla del lago Texcoco, Tenochtitlán creció rápidamente hasta convertirse en un centro urbano próspero y densamente habitado. La ciudad estaba organizada en un diseño cuadriculado con canales y calzadas que facilitaban el transporte y el comercio, haciéndola comparable a las ciudades europeas contemporáneas en términos de tamaño y complejidad. En el corazón de Tenochtitlán se encontraba el Templo Mayor, un extenso complejo religioso dedicado a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura. Este templo, con sus imponentes escalinatas y plataformas, era el centro ceremonial y espiritual de la ciudad, donde se realizaban importantes rituales, incluidos sacrificios humanos. La plaza central alrededor del Templo Mayor era un lugar de intensa actividad social y comercial. La ciudad también era conocida por sus mercados, especialmente el mercado de Tlatelolco, que era el más grande y diverso de Mesoamérica. En este mercado se comerciaban productos de toda la región, desde alimentos y textiles hasta bienes de lujo como plumas exóticas y jade. Los cronistas españoles quedaron maravillados por la organización y la riqueza del mercado, comparándolo favorablemente con los mercados de Europa. Tenochtitlán no solo era un centro de comercio y religión, sino también de poder político. Desde aquí, los tlatoanis aztecas dirigían sus campañas militares y administraban un imperio que se extendía por gran parte de Mesoamérica. La ciudad era un símbolo del poder y la sofisticación azteca, y su caída ante los conquistadores españoles en 1521 marcó el fin del imperio azteca. No obstante, su legado perdura en la Ciudad de México moderna, que se erige sobre las ruinas de esta antigua metrópoli. El águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se cumplió cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron fundar Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino,
fundamentales en la cosmovisión azteca. El águila, dentro de la mitología azteca, simbolizaba el poder y la fortaleza, cualidades vinculadas con el dios Huitzilopochtli. El nopal o cactus representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, frecuentemente vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un único símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. Esta imagen se convirtió en un emblema de identidad y orgullo para los aztecas, un recordatorio constante de sus orígenes y su destino. Actualmente, el águila y el nopal siguen siendo símbolos poderosos en México, representando no solo la herencia azteca, sino también la resistencia y la perseverancia del pueblo mexicano a través de los siglos. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un evento crucial que marcó el ascenso del Imperio Azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcuatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación, sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región. Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos. Juntas, estas ciudades compartían los tributos recolectados de las regiones conquistadas, lo que les permitió prosperar económicamente. La estructura de la Triple Alianza también permitió una eficiente expansión del imperio. Las campañas militares coordinadas llevaron a la anexión de numerosas ciudades-estado y territorios. Esta expansión no solo aumentó la riqueza y el poder de las ciudades aliadas, sino que también facilitó la difusión de la cultura, religión y tecnología azteca por toda Mesoamérica. La Triple Alianza se mantuvo hasta la llegada de los españoles, demostrando ser una de las coaliciones más efectivas en la historia precolombina. El Imperio Azteca, bajo la Triple Alianza, emprendió una serie de campañas militares que ampliaron su territorio y consolidaron su poderío. Estas conquistas no solo aumentaron la riqueza y el prestigio de los aztecas, sino que también les permitieron ejercer un control significativo sobre vastas áreas de Mesoamérica. Desde el Valle de México, los ejércitos aztecas se desplazaron hacia el sur, el este y el oeste, subyugando a numerosos pueblos y ciudades-estado. Las conquistas aztecas eran impulsadas por varios factores, incluyendo la necesidad de obtener tributos y capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Las guerras floridas, en particular, eran conflictos organizados con el propósito de capturar prisioneros de guerra que serían sacrificados a los dioses. Estas prácticas no solo mantenían el equilibrio cósmico según las creencias aztecas, sino que también reforzaban el poder del Estado y la autoridad del Tlatoani. A medida que el imperio crecía, los aztecas implementaron un sistema de tributo que obligaba a las ciudades y regiones conquistadas a proporcionar bienes y servicios. Este tributo incluía alimentos, materias primas, productos artesanales y otros recursos que eran llevados a Tenochtitlán. La redistribución de estos tributos fortalecía la economía del imperio
y sostenía a su élite gobernante, permitiendo a los aztecas mantener un control efectivo sobre su vasto territorio. La administración del Imperio Azteca era igualmente impresionante. A través de una red de calzadas y canales, las ciudades y regiones estaban conectadas, facilitando el comercio y la comunicación. Los mercados, como el de Tlatelolco, eran centros de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá. Este sistema eficiente y bien organizado permitió a los aztecas mantener su hegemonía hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del imperio azteca y el comienzo del dominio colonial español en Mesoamérica. Esta dramática conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que, aprovechando las divisiones internas y las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo precolombino. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y fue caracterizado por una feroz resistencia azteca. La ciudad, rodeada de agua y conectada por calzadas, presentaba un desafío significativo para los españoles. Sin embargo, las tácticas militares superiores y la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que devastaron a la población indígena, inclinaron la balanza a favor de los conquistadores. La caída final de la ciudad ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. La destrucción de Tenochtitlán fue seguida por la rápida consolidación del control español. Sobre las ruinas de la capital azteca, los conquistadores fundaron la Ciudad de México, que se convertiría en el centro del virreinato de Nueva España. Este nuevo orden colonial transformó radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, marcando el inicio de una nueva era. El impacto de la caída de Tenochtitlán fue profundo y duradero. No solo significó el fin de una gran civilización, sino que también estableció un precedente para la conquista y colonización de otras partes de las Américas. Los métodos utilizados por Cortés y sus hombres sirvieron de modelo para futuras expediciones, cambiando para siempre el curso de la historia del continente. Sin embargo, el legado azteca perdura en la cultura y la identidad del México moderno. La conversión al cristianismo y la lealtad a la corona española fueron elementos clave en la consolidación del dominio colonial en Mesoamérica. Tras la conquista de Tenochtitlán, los españoles emprendieron un esfuerzo masivo para convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. La Iglesia Católica, apoyada por el Estado colonial, desempeñó un papel fundamental en este proceso, estableciendo misiones y construyendo iglesias sobre los antiguos templos aztecas. Los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y jesuitas, se dispersaron por todo el territorio conquistado, enseñando la doctrina cristiana y bautizando a miles de indígenas. Este proceso de evangelización a menudo fue forzado, con la destrucción de ídolos y la prohibición de prácticas religiosas tradicionales. Sin embargo, muchos pueblos indígenas adoptaron el catolicismo, incorporando elementos de sus propias creencias y rituales en un sincretismo religioso que perdura hasta hoy. La lealtad a la corona española se estableció a través de un sistema de encomiendas y corregimientos, donde los nobles locales que juraron fidelidad al rey de España eran responsables de administrar y recaudar tributos de sus comunidades. Estos encomenderos recibieron grandes extensiones de tierra y control sobre la mano de obra indígena, a cambio de su compromiso de proteger y evangelizar a sus súbditos. Aunque este sistema era explotador, también proporcionaba una estructura de gobernanza que facilitaba el control colonial. La conversión religiosa y la lealtad política fueron interdependientes.
ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, pudieron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. La conversión religiosa y la lealtad política fueron interdependientes, ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, pudieron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. El águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se realizó cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron establecer Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino, fundamentales en la cosmovisión azteca. El águila, en la mitología azteca, simbolizaba el poder y la fuerza, cualidades asociadas con el dios Huitzilopochtli. El nopal, o cactus, representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, a menudo vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un único símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un acontecimiento crucial que marcó el ascenso del Imperio Azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación, sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región. Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos. Juntas, estas ciudades compartían los tributos recolectados de las regiones conquistadas, lo que les permitió prosperar económicamente. La estructura de la Triple Alianza también permitió una eficiente expansión del imperio. Las campañas militares coordinadas llevaron a la anexión de numerosas ciudades-estado y territorios. Esta expansión no solo aumentó la riqueza y el poder de las ciudades aliadas, sino que también facilitó la difusión de la cultura, religión y tecnología azteca por toda Mesoamérica.
La Triple Alianza se mantuvo hasta la llegada de los españoles, demostrando ser una de las coaliciones más efectivas en la historia precolombina. Salmos 46:1-3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Imperio Azteca, bajo la Triple Alianza, se embarcó en una serie de campañas militares que expandieron su territorio y consolidaron su poder. Estas conquistas no solo aumentaron la riqueza y el prestigio de los aztecas, sino que también les permitieron ejercer un control significativo sobre vastas áreas de Mesoamérica. Desde el Valle de México, los ejércitos aztecas se movieron hacia el sur, el este y el oeste, subyugando a numerosos pueblos y ciudades-estado. Las conquistas aztecas eran impulsadas por varios factores, incluyendo la necesidad de obtener tributos y capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Las guerras floridas, en particular, eran conflictos organizados con el propósito de capturar prisioneros de guerra que serían sacrificados a los dioses. Estas prácticas no solo mantenían el equilibrio cósmico según las creencias aztecas, sino que también reforzaban el poder del Estado y la autoridad del Tlatoani. A medida que el imperio azteca se expandía, los aztecas instauraron un sistema de tributos que obligaba a las ciudades y regiones sometidas a proporcionar bienes y servicios. Este tributo incluía alimentos, materias primas, productos artesanales y otros recursos que eran llevados a Tenochtitlan. La redistribución de estos tributos fortalecía la economía del imperio y sostenía a su élite gobernante, permitiendo a los aztecas mantener un control efectivo sobre su vasto territorio. La administración del imperio azteca era igualmente impresionante. Mediante una red de calzadas y canales, las ciudades y regiones estaban interconectadas, facilitando el comercio y la comunicación. Los mercados como el de Tlatelolco eran centros de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá. Este sistema eficiente y bien organizado permitió a los aztecas mantener su hegemonía hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del imperio azteca y el inicio del dominio colonial español en Mesoamérica. Esta dramática conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que, aprovechando las divisiones internas y las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo precolombino. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y se caracterizó por una feroz resistencia azteca. La ciudad, rodeada de agua y conectada por calzadas, presentaba un desafío significativo para los españoles. Sin embargo, las tácticas militares superiores y la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que devastaron a la población indígena, inclinaron la balanza a favor de los conquistadores. La caída final de la ciudad ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. La destrucción de Tenochtitlán fue seguida por la rápida consolidación del control español. Sobre las ruinas de la capital azteca, los españoles fundaron la Ciudad de México, que se convertiría en el centro del virreinato de Nueva España. Este nuevo orden colonial transformó radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, marcando el inicio de una nueva era. El impacto de la caída de Tenochtitlán fue profundo y duradero. No solo significó el fin de una gran civilización, sino que también estableció un precedente para la conquista y colonización de otras partes de las Américas. Los métodos utilizados por Cortés y sus hombres sirvieron de modelo para futuras expediciones, cambiando para siempre el curso de la historia del continente.
Sin embargo, el legado azteca perdura en la cultura y la identidad del México moderno. La conversión al cristianismo y la lealtad a la corona española fueron elementos clave en la consolidación del dominio colonial en Mesoamérica. Tras la conquista de Tenochtitlán, los españoles emprendieron un esfuerzo masivo para convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. La Iglesia Católica, apoyada por el Estado colonial, desempeñó un papel fundamental en este proceso, estableciendo misiones y construyendo iglesias sobre los antiguos templos aztecas. Los misioneros, especialmente los franciscanos, dominicos y jesuitas, se esparcieron por todo el territorio conquistado, impartiendo la doctrina cristiana y bautizando a miles de indígenas. Este proceso de evangelización muchas veces fue impuesto con la destrucción de ídolos y la prohibición de las prácticas religiosas tradicionales. No obstante, muchas comunidades indígenas aceptaron el catolicismo, fusionando elementos de sus propias creencias y rituales en un sincretismo religioso que persiste hasta la actualidad. La lealtad a la corona española se estableció mediante un sistema de encomiendas y corregimientos donde los nobles locales, que juraban fidelidad al rey de España, eran responsables de administrar y recaudar tributos de sus comunidades. Estos encomenderos recibieron grandes extensiones de tierra y control sobre la mano de obra indígena, a cambio de su compromiso de proteger y evangelizar a sus súbditos. Aunque este sistema era explotador, también proporcionaba una estructura de gobernanza que facilitaba el control colonial. La conversión religiosa y la lealtad política estaban interrelacionadas, ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, lograron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo en quechua, fue el imperio más grande de América precolombina. Tahuantinsuyo significa las cuatro regiones o los cuatro suyos, que se refiere a las cuatro divisiones principales del imperio: Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Este vasto territorio abarcaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, incluyendo gran parte de Perú, Ecuador y Bolivia. La expansión del Imperio Inca comenzó en el siglo XV bajo el liderazgo de Pachacútec, quien reorganizó el Estado y consolidó su poder. Utilizando una combinación de conquistas militares y diplomacia, los incas lograron incorporar numerosas culturas y territorios. Pachacútec y sus sucesores implementaron un sistema administrativo eficiente que permitió el control de vastas áreas y diversas poblaciones. La infraestructura del Imperio Inca era una de sus mayores fortalezas. Construyeron una extensa red de caminos, conocida como Capac Ñan, que conectaba todo el imperio y facilitaba el transporte de personas, bienes y mensajes. Estos caminos, que incluían puentes colgantes y túneles, eran vitales para la administración y defensa del imperio. Los tambos o estaciones de descanso y los chasquis, mensajeros de alta velocidad, garantizaban una comunicación rápida y eficiente. Tahuantinsuyo no solo era un imperio de poder militar y administrativo, sino también de asombrosos logros culturales y científicos. Los incas destacaron en la agricultura, desarrollando técnicas como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego. Su habilidad para adaptarse a diversos entornos geográficos, desde las altas montañas de los Andes hasta las costas del Pacífico, fue clave para su éxito y sostenibilidad. Cusco, conocida en quechua como el ombligo del mundo, fue la capital
y el epicentro del imperio inca. Esta ciudad no solo albergaba a la élite gobernante, sino que también era un destacado centro religioso, administrativo y cultural. Según la tradición incaica, Cusco fue fundada por Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes surgieron del lago Titicaca por mandato del dios Sol, Inti. La arquitectura de Cusco refleja el ingenio y la destreza de los incas. La ciudad estaba estructurada en un diseño radial con el Coricancha, el Templo del Sol, en su núcleo. Este templo, revestido de oro, era el principal sitio de adoración y un símbolo de la devoción inca a Inti. Los incas construyeron asombrosas edificaciones de piedra, empleando técnicas de cantería que permitían unir bloques de manera tan precisa que no se requería mortero. Cusco también era un importante centro administrativo. Desde allí, el Sapa Inca y su corte dirigían la administración de Tahuantinsuyo. La ciudad alojaba a numerosos funcionarios, sacerdotes y artesanos que trabajaban en diversas áreas del gobierno y la economía. La centralización del poder en Cusco facilitaba la implementación de políticas y la organización del vasto imperio. La ciudad de Cusco fue concebida para reflejar la cosmología incaica. Sus calles y edificaciones estaban alineadas con precisión astronómica, y muchos de sus principales templos y plazas estaban orientados hacia puntos de relevancia celestial. Esta planificación no solo tenía un propósito práctico, sino también espiritual, demostrando la integración de la religión y la política en la vida inca. El éxito del imperio inca en la expansión y asimilación de nuevos territorios se debió a una combinación de estrategias militares y diplomáticas. Los incas eran conocidos por su capacidad para incorporar diversas culturas bajo su dominio, respetando y adaptando sus tradiciones mientras imponían su propio sistema administrativo y religioso. Esta flexibilidad fue clave para mantener la estabilidad y cohesión del vasto imperio. Una de las principales estrategias de los incas era el uso de la reciprocidad y las alianzas matrimoniales. Los líderes incaicos frecuentemente ofrecían beneficios y protección a las élites locales a cambio de su lealtad. Los matrimonios entre la nobleza inca y los líderes locales ayudaban a consolidar estas alianzas, creando vínculos familiares y políticos que facilitaban la integración de nuevas regiones. La infraestructura también jugó un papel crucial en la expansión inca. La red de caminos, tambos y sistemas de comunicación permitió una rápida movilización de tropas y recursos. Los incas establecieron centros administrativos y militares en puntos estratégicos para asegurar el control de las áreas recién conquistadas. Además, construyeron almacenes llamados colcas, donde se guardaban alimentos y suministros para tiempos de necesidad, asegurando la supervivencia de la población. El sistema de Micmac, o reasentamiento forzoso, también se empleó para asegurar la lealtad y el control de las zonas conquistadas. Grupos de familias eran trasladados a ubicaciones estratégicas para difundir la cultura inca y vigilar a las comunidades locales. Este proceso de integración cultural y redistribución poblacional ayudaba a minimizar las revueltas y a mantener la estabilidad del imperio. La religión inca era profundamente politeísta y centrada en la veneración de Inti, el dios Sol, considerado el antepasado divino de los incas y la fuente de toda vida y poder. Inti era el dios principal del panteón inca, y su culto estaba estrechamente ligado a la legitimidad del Sapa Inca, el emperador, quien era visto como su hijo y representante en la tierra. El Templo del Sol, o Coricancha, en Cusco, era el centro religioso más significativo del imperio. Este templo estaba ricamente adornado con oro, considerado el sudor del sol, y servía como el principal lugar de culto para Inti. Aquí
se realizaban ceremonias y rituales elaborados que incluían sacrificios de llamas y otros animales, así como ofrendas de alimentos y textiles. Durante festivales importantes como el Inti Raymi se llevaban a cabo grandes celebraciones en honor al dios Sol. La religión inca también estaba estrechamente vinculada con la agricultura. Los incas creían que Inti y otros dioses agrícolas, como Pachamama, la diosa de la tierra, e Illapa, el dios del trueno, influían directamente en la fertilidad de la tierra y la productividad de las cosechas. Por esta razón, los rituales y ofrendas a estos dioses eran esenciales para asegurar buenas cosechas y el bienestar de la comunidad. Además del culto al sol, los incas adoraban a una multitud de huacas o lugares sagrados que podían ser montañas, rocas, fuentes de agua o incluso ciertos objetos. Cada comunidad tenía sus propias huacas y rituales asociados, y los sacerdotes locales desempeñaban un papel crucial en la mediación entre los dioses y el pueblo. Esta reverencia por los elementos naturales y el paisaje reflejaba la profunda conexión de los incas con su entorno y su creencia en la sacralidad del mundo natural. Los incas son reconocidos por sus impresionantes innovaciones y logros en diversas áreas, desde la ingeniería y la agricultura hasta la organización social y la medicina. Una de las más notables es su habilidad en la construcción de terrazas agrícolas en las laderas de las montañas. Estas terrazas no solo prevenían la erosión, sino que también permitían el cultivo eficiente en terrenos difíciles, aumentando la productividad agrícola. La ingeniería inca es ejemplificada por la construcción de caminos y puentes que conectaban todo el imperio. La red de caminos, o Capac Ñan, se extendía por más de 40.000 kilómetros y facilitaba la comunicación, el comercio y la administración. Los incas también construyeron puentes colgantes de fibra vegetal que permitían cruzar ríos y desfiladeros, mostrando una notable comprensión de los principios de la ingeniería. En el campo de la medicina, los incas realizaron avances significativos. Utilizaban plantas medicinales para tratar diversas enfermedades y heridas y desarrollaron técnicas quirúrgicas como la trepanación, que implicaba perforar el cráneo para aliviar la presión o tratar lesiones. Estas prácticas médicas eran avanzadas para su época y reflejaban un profundo conocimiento del cuerpo humano y las propiedades curativas de las plantas. La organización social y económica de los incas era sumamente eficaz. Implementaron un sistema de trabajo comunitario conocido como mita, en el cual cada persona debía aportar labor al Estado durante un tiempo determinado. Este sistema facilitaba la construcción y el mantenimiento de infraestructuras públicas, así como la producción de bienes para el almacenamiento en los colcas. La redistribución de recursos desde estos depósitos aseguraba que las necesidades de la población fueran satisfechas, especialmente en tiempos de crisis. La economía inca se basaba principalmente en la agricultura, que era la principal fuente de sustento y riqueza del imperio. Los incas desarrollaron avanzadas técnicas agrícolas, como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego, que les permitieron sembrar en terrenos montañosos y áridos. Los principales cultivos incluían maíz, papas, quinoa y coca, esenciales para la dieta y la economía inca. El sistema de redistribución de recursos era una característica distintiva de la economía inca. Los productos agrícolas y otros bienes se recolectaban y almacenaban en depósitos llamados colcas, situados estratégicamente en todo el imperio. Estos almacenes garantizaban que los recursos estuvieran disponibles en tiempos de escasez o para apoyar grandes proyectos comunitarios. La redistribución equitativa de estos bienes ayudaba a mantener la estabilidad y el bienestar de la población. La sociedad inca estaba estructurada en una jerarquía rígida,
con el Sapa Inca en la cima, seguido por la nobleza y el resto de la población. Los Aylus, o clanes familiares, eran la unidad básica de organización social y económica. Cada Aylu tenía tierras que cultivaba colectivamente y estaba obligado a contribuir con trabajo al Estado mediante el sistema de mita. Este sistema de trabajo obligatorio permitía la construcción de infraestructuras públicas y la producción de bienes para el imperio. La reciprocidad y el trabajo comunitario eran principios fundamentales de la sociedad inca. Las festividades y celebraciones religiosas eran momentos importantes para fortalecer los lazos comunitarios y redistribuir los recursos. Estas prácticas fomentaban la cohesión social y garantizaban que todos los miembros de la comunidad tuvieran acceso a los bienes necesarios para su subsistencia. La economía y la sociedad inca estaban intrínsecamente ligadas, creando un sistema eficiente y autosuficiente que sustentó uno de los imperios más grandes de la historia precolombina. Aunque los mayas, aztecas e incas eran civilizaciones distintas, compartían ciertas similitudes en su organización social, religión y logros culturales. Todas estas culturas eran politeístas y atribuían gran importancia a la religión en su vida cotidiana. Realizaban sacrificios humanos y ceremonias elaboradas para apaciguar a sus dioses y asegurar la prosperidad de sus comunidades. En términos de organización social, las tres civilizaciones tenían estructuras jerárquicas con una élite gobernante que incluía a reyes, nobles y sacerdotes. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante. Los aztecas, bajo la Triple Alianza, formaron un imperio centralizado con Tenochtitlán como su capital. Los incas, por su parte, establecieron un vasto imperio unificado bajo el liderazgo del Sapa Inca, con Cusco como el centro administrativo y religioso. Las diferencias en sus logros culturales y tecnológicos son igualmente notables. Los mayas sobresalieron en astronomía y matemáticas, desarrollando un calendario exacto y un sofisticado sistema de escritura jeroglífica. Los aztecas, por otro lado, fueron reconocidos por su ingeniería hidráulica y su magnífica capital, Tenochtitlán, construida sobre una isla en el lago Texcoco. En contraste, los incas se destacaron por su avanzada ingeniería de caminos y terrazas agrícolas, así como por su destreza en la administración de un extenso imperio sin un sistema de escritura convencional. A pesar de estas similitudes y diferencias, todas estas civilizaciones dejaron un legado perdurable que sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Sus avances en diversas áreas, desde la agricultura hasta la astronomía, y sus complejas estructuras sociales y religiosas, reflejan la diversidad y riqueza cultural de la América precolombina. El estudio comparativo de estas civilizaciones nos permite valorar mejor sus contribuciones únicas y el impacto que tuvieron en la historia mundial. La teoría de que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas se basa en evidencia genética y arqueológica que sugiere una migración desde Asia a través del estrecho de Bering durante la última era glacial. Esta migración habría ocurrido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, cuando un puente terrestre conocido como Beringia conectaba Siberia con Alaska. Los primeros migrantes habrían seguido manadas de animales a través de esta región, dispersándose eventualmente por todo el continente americano. El análisis del ADN ha revelado marcadores genéticos comunes entre los pueblos indígenas de América y ciertas poblaciones del noreste de Asia.